Bueno, acá estamos de vuelta con la mesa número 2. Ya hicimos tuvimos la participación de la mesa uno de historiografía del diseño, y ahora vamos a empezar con la mesa 2, sentidos y prácticas del diseño, a cargo de la coordinación de Gabriela Latzis. Bueno, gracias Eugenia, gracias bueno, a Silvia, a Juan, que se sumaron y que van a exponer ahora en esta mesa, sobre, como dijo Eugenia Correa, prácticas y sentidos del diseño. La primera ponencia es de Silvia Oliva, de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba, que se llama Las prácticas de los diseñadores en Córdoba, aproximaciones a la producción de sentidos a partir de los objetos de diseño. Ahora sí, ¿ya estamos? Bueno, Estamos perfectos. Disculpa. bueno. No, por favor. Bueno, buenas tardes. Bueno, que estamos acá, que ya hemos estado compartiendo, pero igualmente, bueno, agradecer el espacio y especialmente expresar también como, bueno, la alegría de estar en un evento nuevamente presencial en mi caso, pero más allá de los inconvenientes técnicos, bueno, la combinación y la posibilidad de lo híbrido que nos permite también compartir con compañeros que no están pudiendo viajar, pero que han presentado también sus trabajos y que lo van a hacer también en las jornadas posteriores de la tarde. Así que, bueno, este trabajo se enmarca en un proyecto de tesis doctoral eh, titulado La producción de sentidos en el diseño industrial, hacia una caracterización de las prácticas proyectuales en Córdoba en el periodo 2001-2019. Digamos, fundamentalmente la inquietud surge un poco ver en estas primeras décadas una situación emergente del diseño en Córdoba que aparece como una particularidad, ¿no? Da algunos indicios de que nos permite hacernos algunas preguntas, ¿no? ¿Qué está pasando, digamos, cómo se está desarrollando? Porque vamos a ver, ¿no es cierto?, que comienza a tener algunos referentes y algunas particularidades. El proyecto doctoral dirigido por Edgardo Rosas está enmarcado pertenece, digamos, al doctorado de Estudios Sociales de América Latina del CEA de la Universidad de Ciencias Sociales, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC. Y yo soy diseñadora industrial y estoy en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, con lo cual también representa un importante desafío, ¿no?, abordar este otro campo disciplinar y cruzarlo y articularlo con la disciplina en la que yo me formé, y me resulta sumamente enriquecedor, pero sí también un gran desafío, ¿no? Porque, digamos, bueno, son conocimientos muy específicos los que se abordan. Gracias, Gabriela. Bueno, principalmente y como muy sintéticamente, ¿no?, se aborda este trabajo desde dos grandes teorías: la teoría social de Bourdieu, que un poco como se anticipó en el bloque anterior en las preguntas, ¿no?, la idea de poder definir el campo del diseño, en este caso del diseño industrial, y bueno, entender un poco el sistema de relaciones en el que se producen particularmente las prácticas de diseño. Y desde otro aporte teórico, lo que es la semiosis social de Liceo Verón, que nos permite abordar la dimensión significante de estas prácticas, ¿no? Entonces, en la medida entendidas estas prácticas, ¿no?, insertas en un medio social, bueno, cómo implican un proceso de producción de sentidos. Y entonces decía, particularmente en el caso de Córdoba, en las dos primeras décadas del siglo XXI, la proliferación de algunas ferias de diseño especializadas y locales, ¿no? Por ejemplo, la Feria Núcleo, que este año 2022 se está haciendo, no sé si creo que es la octava edición, el sello de diseño cordobés, que sale, digamos, desde el espacio de la municipalidad, ¿no?, de la ciudad de Córdoba, lo que es la Bienal de Diseño también de una agencia, digamos, de la ciudad de Córdoba, bueno, que es FIMAR, que si bien es una feria nacional, se realiza todas las ediciones en Córdoba y tiene el Salón Internacional del Diseño, ¿no? Y no solamente la existencia de estos espacios, sino también la presencia de diseñadores y productos
y productores cordobeses en estas ferias y que van siendo de alguna manera referente. También con presencia en los otros espacios más a nivel nacional, los que quizás son como precedentes y un poco como está citada acá María Eugenia, que está presente con nosotros, pero que su trabajo es realmente un antecedente como muy directo, ¿no? En este caso, donde ella ya un poco estudió y referenció toda la situación en cuanto a lo que es el ejercicio profesional del diseñador, en este caso quizás más en Buenos Aires, pero sí también como un polo, ¿no? Donde algunos organismos y algunas ferias, el Plan Nacional de Diseño, el sello también nacional de diseño, bueno, por un lado visibilización y por el otro lado legitimización de estas prácticas. Y entonces un poco preguntarnos qué pasa en el caso de Córdoba, ¿no? En este contexto, que es un contexto común, pero fundamentalmente mirarlo un poco desde esta perspectiva, ¿no? De la sociosemiótica, es decir, entendiendo el diseño como una operación translingüística, ¿no? Esta disciplina por ahí de la semiótica surge y ha estado abocada quizás más a los elementos del lenguaje, ¿no? Pero ya Eliseo Verón anticipaba también, Roland Barthes, desde otros modos de enunciado, como, digamos, todos elementos y tipos de materialidades son soportes, ¿no? de sentido. Y entonces, en esa medida, como una operación translingüística que trasciende lo que es el lenguaje, podemos empezar a interpretar todo lo que es las prácticas de diseño. Y también no solamente lo que tiene que ver con las prácticas y los objetos, sino también un poquito tener en cuenta lo que anticipa Roland Barthes, ¿no? Que el proceso de semantización no solamente se produce cuando el objeto es usado, sino que incluso se produce antes, ¿no? Ya desde las instancias de creación, cuando ya en la creación se va tras la búsqueda de un sentido en relación a una materialidad que va a ser transformada, o sea, ya desde ese momento. Y entonces, bueno, en este caso, ¿no es cierto?, tomamos el objeto de diseño como objeto de estudio, entendido como materia significante y ya así atravesado por toda la teoría de la semiosis social, lo que podemos empezar a buscar huellas de un sistema productivo. Y aquí hay que aclarar, ¿no? Porque cuando hablamos en diseño industrial de sistema productivo, entendemos quizás el sistema técnico que nos permite fabricar el objeto, pero desde la teoría semiótica estamos hablando de la producción de sentidos, ¿no? Entonces también acá el lenguaje empieza a aparecer, ¿no? Con un ingrediente que nos interpela ya desde la teoría. Y entonces, bueno, cuando Verón habla, ¿no?, de encontrar huellas del sistema productivo en las materialidades que están inmersas de sentido, nos permite empezar a reconocer cuáles serían las reglas constitutivas de estas materialidades, ¿no? O cuáles serían las reglas sobre las que están siendo pensadas estas materialidades. Lo que estamos viendo en imágenes son todos productos de diseñadores cordobeses de este periodo que estamos abarcando, que no los estamos mencionando en relación a lo votado en este momento de la presentación, pero que nos va dando una idea también, ¿no?, del tipo de producto que nos encontramos como producto de diseño. Bueno, y entonces vemos en este tipo de objetos que les estoy comentando y que los vamos viendo un poquito en las imágenes sin tanta referencia particular, que van teniendo algunas características comunes y que van a ser los casos de estudio y también los puntos de partidas sobre los cuales pensamos, digamos, o pienso, digamos, este trabajo, ¿no? Entonces, en general, y haciendo una síntesis muy grande, se trata de productos
de baja complejidad en el sentido que tienen pocos componentes, en general 5 o 6 piezas, por dar una relación que pueden ser pocos componentes, ¿no? También con una tecnología simple para la fabricación, con procesos muy accesibles, con matricería sencilla, que implican pocas operaciones, técnicas flexibles que permiten trabajar en lo que es ensayo, prueba, error, ¿no es cierto? Quizás hacer algunos modelos y probando y cambiando en el momento para ajustar el diseño, para ajustar la producción. Tecnologías, digamos, en ese sentido flexible, ¿por qué? Porque hay tecnologías más duras que una vez definida una matricería tienen costos de inversión tan altos que y están destinadas a una producción masiva muy importante, ahí el error no está permitido, ¿no? Tiene que ya estar definitivamente cerrado el producto porque se va a alargar una producción de cientos de miles y ha recibido un costo muy alto esa inversión. Entonces, en cambio, estas tecnologías más accesibles van permitiendo esto, no ajustar un poco la matriz, esta pieza no salió mal, o no respondió como esperábamos, podemos modificarla, generar otra matriz que es bastante sencilla de hacer y así es un poco la lógica de estos productos con los que nos encontramos, ¿no? Que se realizan en pequeños talleres, generalmente de estructura familiar, en series chicas, controladas, a demanda, que no implica un compromiso económico grande en el momento de la inversión, ¿no? En ese sentido, más que nada demanda. También con una línea, un lenguaje formal que remite a una cosa austera, ¿no? Y prácticamente un lenguaje racionalista. Y también en esto de la simplicidad como muy presente, lo que es el valor de diseño apareciendo en los detalles. Y quizás en los detalles constructivos, ¿no? Vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, desde ese lugar pensamos un poco, ¿no? Los objetos hablan de diseño. ¿Qué están diciendo estos objetos diseñados en Córdoba por diseñadores cordobeses en relación al diseño y a las prácticas que están ocurriendo ahí? Y por otro lado, cotejar también cómo los diseñadores hablan de sus objetos. ¿Qué dicen los diseñadores? Cuando los diseñadores participan en entrevistas, ¿no es cierto? En esta primera etapa del trabajo muy exploratoria, se trabajó con entrevistas de publicaciones especializadas, de revistas, ¿no es cierto? Que es, de concursos o de algunas revistas de diseño, donde se les entrevistaba a los diseñadores. Y también este dato, generalmente cuando el diseñador habla, por supuesto habla de su producto, el producto quizás que fue expuesto en la feria que hace la publicación, o el que ha salido premiado en ese momento, y ese es como el tema, ¿no es cierto?, de la entrevista. Y cuando empiezan a ahondarse quizás en las preguntas, lo que abundan son las referencias a los aspectos técnicos de los productos. Los objetos, estos diseñadores son descritos o hablados desde sus características técnico-productivas. No se habla de quizás si es muy cómodo o si es práctico para el usuario, sino de cómo les resultó a ellos la tarea y cómo consiguieron fabricarlo, ¿no? Y también una cosa donde el diseño y la producción, la fabricación, están como muy ligadas. Vemos acá algunas frases, ¿no? Citadas, y estas ideas que aparecen reiteradas, ¿no? Como la necesidad de adaptarse a una tecnología preexistente, o la participación directa del diseñador o la diseñadora en la producción, ¿no? Agus, un diseñador, sabe soldar, yo sé pintar, lijar, y bueno, entonces usamos madera y metal. ¿Cómo se define la selección de materiales, la selección de los procesos productivos, ¿no? Un poco también desde lo que las posibilidades y las condiciones de accesibilidad de estos diseñadores a esos procesos, que en muchos casos terminan asumiendo tareas directas que son de la producción.
Y entonces esta idea aparece un poco. Lo mío es un diseño industrial medio chueco, porque no es de alta serie. Hay una cosa de lo artesanal, lo manual. Entonces también empiezan a aparecer estos elementos que vamos a adelantar ahora en unas primeras conclusiones. No les he hecho una síntesis bastante grande del trabajo, pero que un poco qué puntas nos estará abriendo, ¿no? En esta primera aproximación. Es decir, bueno, que verdaderamente se pueden identificar marcas indiciales, ¿no? En las prácticas de diseño, en este caso es en Córdoba, que nos permitirían reconstruir cuáles son las condiciones de producción de los sentidos, ¿no? Por otro lado, reconocer, digamos, en estas marcas una vinculación con sentidos previos, ¿no? De relaciones o de experiencias o de conocimientos, incluso muchas veces vinculados a la formación, a las instancias de formación académica, ¿no? Y podemos quizás abrir un poco la ventana a estas preconcepciones o digamos, existencias de una tendencia funcionalista racionalista, como una impronta de lo que fue la corriente del movimiento moderno, y bueno, justamente también la corriente que trabajó fundamentalmente en ligar esta disyuntiva entre arte y técnica, y que bueno, en la actualidad es como que vuelve a aparecer, ¿no? Esa disyuntiva, e incluso una vez instalada la idea de la producción masiva, que cuando aparece la producción masiva, allá por la Revolución Industrial, es muy cuestionada y muy criticada bueno, por un montón de, digamos, situaciones del momento histórico, pero también de lo que ocurre, ¿no? Con la sociedad y con la materialidad de los productos. Lo artesanal va quedando como relegado. Entonces, una vez superada esa negación a la producción industrial se instala como paradigma. En eso, la producción artesanal queda como en un espacio marginal, ¿no? Y esa idea prevalece. Por eso ahí algún diseñador comenta, mi diseño es un poco chueco, porque yo estoy haciendo algo artesanal en realidad, ¿no? Hay como una idea peyorativa de que algo manual o manufacturado, que no es de una escala de producción muy importante, estuviera como con menor valor en relación a otros productos. Bueno, bueno, la idea de que se pondera la función y la racionalidad técnico-productiva como elementos de valor, bueno, la polaridad dada esto entre lo artesanal y lo industrial que les acabo de comentar, y de todo esto va surgiendo también el concepto de economía, ¿no? Como un elemento que atraviesa y que está vinculado al contexto, porque estamos hablando de un contexto de crisis económica, con una industria con poca estabilidad, ¿no es cierto? Con muchos cambios. Y bueno, el contexto también va poniendo un poco ese elemento, o por lo menos la percepción que tienen los diseñadores. Y un poco la figura dentro de este tipo de diseño que estamos analizando, del diseñador autoproductor, que ya fue definido también por otros autores, pero que refiere a que gestiona su propia producción, no es un diseñador inserto en una fábrica, y donde esa tipo de práctica pareciera tener algo de transgresión, ¿no? Porque está haciendo un diseño que es como que no es el diseño digamos, legitimado, o el diseño del que se habla, ¿no? En el ámbito académico. Y, y bueno, y la idea que prevalece generalmente, esto de que lo local, la producción local de diseño, está siempre condicionada
a la situación de la tecnología, pero la situación de estas condiciones como un límite, ¿no? No quizás como una oportunidad para aprovecharlo, sino como un límite. Estas son un poco las primeras líneas sobre las que intentaría, digamos, ir abriendo específicamente ya después el análisis a través también de entrevistas a los diseñadores. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a seguir con Juan Martín Bello. Ahí está. Bueno, Juan, si querés empezar. Buenísimo. Bueno, muchas gracias Gaby, muchas gracias Eugenia por la invitación y por el espacio. Quizás en el título del PowerPoint hay algunas leves modificaciones que haré después, pero es básicamente eso. Cómo funcionan, qué concepciones hay del diseño y de qué formas he puesto en práctica en dos grandes espacios dedicados a la producción y venta mayorista de indumentaria, los cuales son, por un lado, el complejo ferial de La Salada y por el otro la zona comercial del barrio porteño de Flores, en la ciudad de Buenos Aires. Bien, si bien su origen es un poco anterior, La Salada surgió a comienzos de los años 90 y Flores un par de décadas antes, son dos espacios que crecieron enormemente luego de la crisis de 2001, que luego además con la posterior devaluación de la moneda local, significó la posibilidad de producir localmente una serie de bienes que hasta hacía poco tiempo atrás cubrían una demanda que era cubierta por importaciones. La devaluación permitió un crecimiento importante y un crecimiento del público de todos los espacios que ya existían previamente. Son dos espacios que están orientados a la producción de indumentaria básica. Su público por lo general son comerciantes mayoristas que adquieren las prendas para luego revenderlas en distintos negocios ubicados en la Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires y básicamente en todo el país, en distintas provincias de la Argentina. Y se destacan, además, obviamente, al ser mayoristas, por ofrecer precios muy económicos. Son dos espacios que tienen una gran diversidad de locales. En La Salada son un poquito más homogéneos, pero aún así tienen cierta variedad en el formato. Flores es aún un poco más, la variedad en el formato de los locales es un poco mayor, hay desde locales en galerías, locales de 2 metros por 2 metros, hasta locales a la calle con colecciones un poco más amplias y demás. Los dos espacios, si redondeamos un poco, deben tener un total de 8.000 locales cada uno, y los distintos estudios que abordaron previamente estos dos espacios suelen centrarse en temas como el devenir de la industria textil durante las últimas 5 o 6 décadas, o la desintegración de la industria textil local, como un sector se fue orientando más al diseño, a la imagen de marca, a la comercialización, y empezaron a tercerizar las tareas más manuales de producción. Otro grupo de estudios capaz se concentran más en las condiciones en las cuales se producen estas prendas, que en muchos casos involucran precarización y explotación laboral, principalmente de diversos talleres textiles, cuyos fabricantes, las personas principalmente que producen las prendas, suelen ser de origen boliviano, no únicamente, pero son los casos que más se visibilizan. En estos casos, bueno, en este segundo grupo se encuentran trabajos como los de Osona, Pogliagui, Campos también. Hay un tercer grupo que aborda las formas de organización y de trabajo de distintas comunidades étnicas o migrantes. En el caso de La Salada se pueden encontrar comunidades de origen boliviano o peruano. En el caso de Flores, además de estas comunidades, también se encuentran comunidades de origen judío y coreano. Trabajos referentes de este grupo pueden ser, por ejemplo, los trabajos de Gago, de Venecia y Canevaro, en el caso de la comunidad boliviana, también en el caso de la comunidad coreana y judía, los trabajos de Bialogorsky, de Kim, de Matías Benítez también, por ejemplo. Algo interesante es que muy pocos de estos estudios abordaron estos dos espacios a partir de perspectivas que se centraran en lo que es la producción de valor o el diseño, digamos. Se pueden encontrar algunos casos, son más bien menciones. Podemos contar con el trabajo, por ejemplo, de Patricia Vargas, que menciona el caso de Flores y el caso de La Salada, pero para describir más bien pautas de consumo de un sector del público, al cual aspiran distintos emprendedores de diseño para acceder, que consumen prendas de diseño, pero también realizan compras o en La Salada o en Flores para adquirir o réplicas de marcas o indumentaria de bajos costos, digamos. Otro de los ejemplos también es un trabajo de Ferreira y Shore del 2012,
que analiza un poco la situación de aquel entonces de la industria textil local y cómo se va generando valor tomando como ejemplo a la Salada y a Flores como espacios que producen en cantidad, pero que quizás al no haber constituido marcas tan conocidas no hacen un añadido considerable de un valor diferencial. Otro tema interesante, hay un trabajo que aún no pude abordar, pero justo fue mencionado en la primera mesa, el trabajo Indumentaria y Cultura, hace algunas menciones, sobre todo de lo que es el complejo de la zona de Flores, creo que la Salada también. En una de las entrevistas, bueno, una de las diseñadoras me entregó el libro, lo tengo, pero todavía no lo tengo específicamente abordado, ¿no? Es interesante estos espacios de intercambio para, bueno, ir viendo este tipo de bibliografía y conocerla, que no siempre es la más visible. Bueno, el trabajo de Ferrer y yo también me acuerdo que Gaby me lo había facilitado en su momento. Bueno, con respecto a lo que es, a ver, bueno, podemos pasar al siguiente para comprender conceptualmente estos espacios, ¿no? Hay algunos aportes previos de algunos autores. Está bueno que previamente ya Silvia haya expuesto su trabajo porque en estos casos capaz hablamos de lo opuesto, o sea, espacios desde el punto de vista de Bourdieu, por ejemplo, orientados por las lógicas de un campo de la gran producción simbólica, digamos. Son espacios que producen en cantidad, que buscan un público que consume bienes simbólicos, pero no es un campo restringido, no es un campo tampoco que se caracteriza por su autonomía de otros espacios, sino que es un campo que busca un público que sea lo más amplio posible, digamos. Cuanto más amplio mejor porque está orientado por la venta, justamente. Hay producción simbólica, pero no es un campo autónomo, no es un campo necesariamente consagrado o considerado consagrado. Tomando algunos aportes de Crane, que también se basan un poquito en Simmel, otro autor mencionado, siguen un modelo de difusión descendente de la moda, digamos. Crane describe distintos modelos de difusión de la moda. Uno es el descendente, pensado sobre todo es el más clásico o el primero que se abordó, después esto empieza a complejizarse, pero se piensa sobre todo en términos de clases sociales, digamos. Hay una élite que empieza a diferenciarse y hay sectores medios y sectores populares que de a poco empiezan a imitar estos patrones de vestimenta y de consumo para un momento en el cual la élite ya empieza a fugar de este tipo de patrones. Esto quizás no es pensado tanto para el caso de Flores o de la Salada en términos de clases sociales, pero sí de espacios. Hay espacios en los cuales empiezan a aparecer novedades o empiezan a asumirse patrones nuevos y tanto la Salada como de una forma incluso más consciente Flores empiezan a observar estos espacios, a seguirlos, a prestarles atención para ver qué producir. Son espacios, obviamente, esto responde a que hay una necesidad y un interés por la venta, digamos, por ir a lo seguro. Acá también encontramos referencias al trabajo de Guillaume Erner, no sé muy bien cómo se pronuncia en francés, que habla justamente de sociología de las tendencias, distintas estrategias de innovación y cómo hay espacios que son orientados por un circuito corto. En lugar de buscar qué es lo que se va a producir dentro de 2 años, van a lo seguro y adoptan tendencias que ya se impusieron, ya están impuestas para vender en el corto plazo, para tratar de predecir lo que se va a vender dentro de 3 meses, no mucho más que eso. Son espacios muy guiados por esa lógica y muy atentos a lo que ocurre en otros espacios. Se puede discutir un poco la autonomía en este caso. Adelante. Bien, a la hora de la estrategia metodológica, esto no lo había dicho y es importante, recupero distintos datos producidos durante la tesis de maestría que defendí el año pasado, centrada principalmente en el complejo ferial de la Salada, y algunos datos recientes que se están produciendo para mi tesis de doctorado, en el cual se amplía el espacio del trabajo de campo también hacia el espacio de Flores, digamos. Se hicieron observaciones tanto en la Salada, entre los años 2017 y 2019, como también en la zona comercial de Flores, desde fines del año pasado a la actualidad. Se entrevistaron a feriantes del complejo ferial de la Salada, de un paseo de compras en particular, que es Punta Mogote, que se ocupan no solo de vender indumentaria, sino también de fabricarla, o mejor dicho, de gestionar la producción de esa indumentaria, a fabricantes de la zona de Avellaneda o de Flores, a Flores también más comúnmente conocida como la zona de Avellaneda por el nombre de una de sus avenidas principales, y a diseñadoras que trabajan para las marcas de Flores. Avellaneda es un espacio un poco más heterogéneo, se pueden encontrar algunas marcas más chiquitas, como las que hay en la Salada, pero también se pueden encontrar pequeñas empresas que ya, además de ser una empresa familiar, tienen un personal contratado que iguala o excede el número de personas que son propietarias de la marca. Son empresas un poco más grandes, con vidrieras a la calle, grandes colecciones y demás. ¿Podemos pasarla? Bien, bueno, esto que había dicho,
Eh, se pueden comparar ambos espacios porque tienen sus diferencias, La Salada y Flores. Flores es más complejo, hay mayores inversiones económicas, hay una diferenciación mucho mayor, pero se pueden encontrar casos de marcas en Flores similares a las que hay en La Salada, principalmente los locales que están al interior de galerías. Es un espacio bastante más diverso. En el caso de La Salada, por lo general, o por lo menos las marcas que surgen de este espacio en el momento de las entrevistas, son marcas que a veces son o unipersonales, o una pequeña familia, una pareja, padres e hijos, pero que las personas involucradas, dejando de lado aquellas a las que se les tercerizan tareas, no son más de 2 o 3 personas, digamos. En el caso de Flores, ya hablamos, además de este tipo de empresas, de pequeñas empresas con personal contratado específicamente, no solamente a las cuales se les tercerizan tareas, sino que ya trabajan dentro de estas empresas y que tienen departamentos internos, digamos. Hay casos en varias entrevistas se habla de un departamento para administración, otro para ventas, otro para diseño y producción, otro para comercialización, también para la actividad en las redes sociales y demás. A veces se superponen, a veces están más diferenciados. Vamos a pasar. Bien, ¿quién se ocupa del diseño en estos casos? Esto es interesante. Bueno, ahí aparecen, corresponden más un espacio que otro las distintas tareas, pero se pueden encontrar a veces dentro de un espacio las distintas formas de llevar a cabo el diseño o de ponerlo en práctica. Principalmente en el caso de feriantes que ocupan locales en La Salada, es muy común que las tareas vinculadas al diseño aparezcan como tareas relativamente intuitivas llevadas a cabo por las personas responsables del emprendimiento. No significa que cualquiera las pudiese hacer, pero sí que estas personas entrevistadas consideran que son tareas que se pueden adquirir con el tiempo en el oficio, digamos. Estar determinado tiempo habiendo trabajado para otros o con la propia marca, se pueden llevar a cabo estas tareas. En otro caso se trata de tareas, esto segundo ocurre tanto en La Salada como en algunas marcas de flores, de un trabajo que a veces se delega a personas externas a las cuales se les terceriza la tarea del diseño. Pasa mucho sobre todo con marcas de La Salada que producen, por ejemplo, remeras, las estampas, a veces un feriante dice me gustaría hacer esto, se contrata un diseñador freelance que dice, bueno, probemos esto, buscamos esta referencia, y en ese trabajo dialógico surge la prenda terminada, por lo menos en cuanto a diseño. Ya en el caso de muchas marcas de flores, por lo menos varias de las que fueron abordadas, encontramos que hay un personal contratado específicamente, y no hablamos de una o dos personas, sino un área específica vinculada al diseño. Siguen siendo equipos muy orientados por lo que ocurre en otros espacios, pero tienen capacitaciones específicas. En muchos casos se lleva a tener una entrevista con un diseñador varón, pero en la gran mayoría de los casos son egresadas o estudiantes avanzadas de carreras de diseño. El caso más repetido por ahí es la FADU, se conocieron algún caso también de la Universidad de Palermo, de la Escuela Argentina de Moda, y son equipos que trabajan en conjunto con distintas tareas específicas, bajada de tendencias, armado de modelos, seguimiento de lo que ocurre, de lo que es visible en redes sociales y demás. Y que trabajan ya coordinadamente en un área de diseño. En principio se podría pensar, no sé si como personal estable, porque algo que se critica mucho es el recambio permanente de estos sectores, digamos, por ciertas condiciones laborales, a veces o porque no es tan tentador en relación a otros trabajos, se suele destacar que hay un recambio permanente de personal, pero son equipos más especializados en el área de diseño. Y capaz, como anteúltimo tema, algo que es interesante es cómo es percibido el diseño por estos diferentes agentes. Hay diferentes ideas que no son acumulativas, digamos, son ideas que a veces son discutidas, se contraponen, no terminan de cerrarse, es una investigación en proceso, entonces son cuestiones que todavía se están sistematizando y viendo qué más aparece. Esto pista de ser definitivo, pero bueno, a veces aparece el diseño, esto especialmente en feriantes, casi como un sinónimo de modelo, como referencias a colores, materiales, formas de una prenda. En algunos casos de entrevistas se podría reemplazar por diseño por primer modelo o modelo, y quizás la oración podría tener el mismo sentido. A veces se habla también esto un poco más amplio, en más casos, como diferenciación, como estrategia para diferenciarse de otras propuestas dentro de un mismo espacio. Recuerdo un feriante que comentaba, para diferenciar espacios,
dentro del paseo de compras en el que estaba en la Salada, de bueno, en este sector hay más diseño, en otros lugares hay prendas más básicas o prendas más deportivas. Bueno, se podría discutir si una prenda deportiva no puede tener diseño en sus propios términos, pero aparece también como diferenciación. Ya cuando hablamos con diseñadoras que trabajan en marcas de flores, a veces aparecen referencias a un diseño comercial para diferenciarlo de otro tipo de propuestas, de un diseño más artístico, quizás de un diseño de autor. Un diseño muy, si es diseño, ¿no? Porque en algunos casos se lo considera diseño, en otros hay discusiones sobre si eso debería ser considerado diseño o no, pero como un diseño, lo que no se discute es que si es un diseño muy condicionado por la venta, digamos. Se presta atención a qué aparece en otros espacios, qué es seguro. Aparece, a veces, incluso en algunas entrevistas, no como una postura propia, pero sí como una postura de algunos clientes de ese espacio, se destaca el hecho de que algo sea repetido como algo bueno. Si está en muchos espacios es porque se vende y si se vende lo tengo que comprar, pensando por ahí desde la óptica de, o desde la perspectiva de un o una comerciante mayorista, ¿no? La referencia a la venta como condicionamiento está muy presente. Sí aparece también, esto es interesante, y especialmente en entrevistas a diseñadoras, la idea del diseño como un saber racional y especializado, como un saber que tiene sus propias lógicas, que no tiene cualquiera, que es producto de una capacitación, que es elaborado. Recuerdo una diseñadora que me había dicho como, bueno, hacía una referencia a algo que le parecía poco original y decía, el diseño debería ser algo con esto, que pase el diseño por acá, como hay una idea de otra vuelta de tuerca, de una racionalidad específica, no la racionalidad del sentido común, sino de la elaboración siguiendo ciertos criterios. Hay distintas discusiones, a veces se dice, bueno, si hay un público específico, si se piensa en un público, en un usuario específico, ya hay diseño. Otras diseñadoras dicen, no, una cosa es el diseño, otra cosa es la imagen de marca, pero bueno, ya es más son más complejas las diferencias y son interesantes. No fue un focus group, pero en las entrevistas se encuentran quizás contrapuntos o ideas interesantes para seguir abordando. Y ya capaz cerrando las cuestiones centrales, tanto la Salada como Flores son espacios que pueden considerarse subalternos desde un punto de vista de innovación, creatividad o tendencias. Quizás el lugar que tiene el surgimiento de algo nuevo podría considerarse limitado justamente por esta cuestión del condicionamiento de la venta. No es así al nivel de distribución, digamos. Las prendas que se producen en estos espacios después aparecen en muchísimos otros espacios, quizás más reducidos, pero situados en múltiples localidades del país. Y al mismo tiempo son espacios que no son aislados, digamos, o sea, hay mediaciones permanentes con otros circuitos más legitimados, que pueden ser desde un local de ropa de un shopping hasta marcas de indumentaria de otros países y demás, lo que ocurre en Instagram también, a veces con distintos niveles de crítica, a veces con distintos niveles de apropiación, pero hay una comunicación constante con lo que ocurre en otros espacios. En el caso de Flores hay una mayor conciencia, digamos, de el lugar que se ocupa, digamos, de que se mira en otros espacios, qué es lo que se toma, qué es lo que no, hay mayores discusiones, no sé si decir internas, pero eso, hay una mayor conciencia de que, bueno, hay una aplicación del diseño que por un lado es más especializada, por lo menos el diseño como un saber especializado y adquirido en determinadas instituciones, cosa que en la Salada está, pero es menos visible y es más difícil de encontrar. Pero bueno, esto es algo que va variando según el tamaño de los distintos emprendimientos, según el desarrollo de las distintas empresas. Pero bueno, es un tema a seguir profundizando. Bueno, Bueno, creo que hasta ahora. muchas gracias. Gracias, Alfredo. Y en relación primero voy a empezar por Silvia. Bueno, algunas preguntas o comentarios. Desde yo, digamos, lo que me centré cuando leí la ponencia, o sea, algo para destacar, que vos planteás esto, mi pregunta es, desde el 2001 a la actualidad, ¿qué ocurre? ¿No? Porque vos planteás esto en las últimas décadas y hablas de la crisis y qué pasó luego de la crisis y cómo justamente esos primeros diseñadores impulsaron sus emprendimientos, digamos, como una forma más de alternativa o por necesidad, por justamente no poder insertarse laboralmente en la industria, etcétera. Digamos, y mi pregunta es, ¿qué pasa luego cuando justamente hay una reactivación? Por más que hay una inestabilidad en la economía argentina, todos lo sabemos, digamos, ¿qué pasa cuando hay una reactivación? Que vos además lo nombrás un poco al pasar, pero nombrás una situación de reactivación, digamos, ¿y qué pasa con esta autogestión o esta autoproducción?
digamos, se transforma en una elección, sigue siendo, digamos, solamente una necesidad, se elige porque se pone de moda, porque está legitimada esa forma de autogestión, de autoproducción, porque justamente vos nombrás, yo hice el link con esto que vos nombrás de la visibilización y reconocimiento por organismos estatales, por la prensa, los premios, concursos, etc. Entonces, digamos, a partir de todo este reconocimiento y visibilidad, ¿qué ocurre, digamos, con este modelo, podemos decir, de microemprendedor o este modelo de autogestión, autoproducción? ¿Qué pasa, digamos? Es algo que luego estos diseñadores de Córdoba lo empiezan a elegir. ¿Qué pasa con eso, digamos? ¿No? Porque queda como muy... Esperá, bueno, si querés te digo todo y después... bueno, eso por un lado, me parecía interesante como para profundizar eso, y qué pasa, digamos, porque en todos esos 20 años, digamos, desde los primeros, digamos, esos primeros diseñadores emergentes, como llamás vos, del 2001, ¿no? Tomando también los estudios de Eugenia, etcétera, ¿qué pasa después con los casos que vos analizás mucho más actuales, digamos? ¿Qué pasa con eso? Después, por otro lado, yo pensaba algo para explorar el tema de la creatividad, no solo como una adaptación, que vos tomás esto en referencia a los relatos de los diseñadores, sino como tal vez como un germen, digamos, de acción frente a las dificultades, digamos, cómo esas dificultades pueden ser germen, digamos, de una acción creativa. Digamos, no solamente como una adaptación, ¿no? con las tecnologías existentes o las formas productivas existentes, sino como eso, digamos, puede potenciar o generar nuevas formas de creatividad, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, el caso de Laureano Montt toma bastante esto, digamos, de la creatividad como propulsora de nuevos proyectos, digamos, como esa vuelta de tuerca con el limitante, digamos, eso por un lado. Y por último, a mí lo que me gustó mucho de la ponencia es que vos analizás muy bien los procesos de producción material, están muy bien explicados, me pareció muy interesante, porque a veces no se detalla tanto esa parte más técnica, más productiva, que me pareció muy interesante de tu trabajo. Pero yo me preguntaba por el tema de los sentidos, dado que vos justamente te propones ver al diseño industrial como dispositivo de enunciación, o qué pasa con la producción de sentido a partir de las prácticas de diseño. Entonces, yo pensaba en esto, que tal vez estaría bueno profundizar un poco en los sentidos o símbolos, digamos, que se expresan a partir de esa materialidad, ¿no? Y pensaba en el texto que justamente en relación también a lo que decía Matías hoy, pensaba en el texto de Diana Crane y de Laura Bobone, que se llama Aproximaciones a la cultura material o enfoques a la cultura material. Ellas se enfocan en la ropa, pero digamos es cómo se crea la ropa en base, digamos, o en vinculación o articulándolo con los valores simbólicos, ¿no? La ropa en tanto proceso de creación de significado, ¿sí? Entonces me parecía, digamos, que estaba bueno, dado que no porque es un faltante, sino porque vos justamente proponés esa parte que me parece súper interesante, de retomando a Verón, a Bartés, como dispositivo de enunciación. Entonces me parecía interesante profundizar un poco, más allá de lo material, qué pasa con lo material en relación al sentido, ¿no? Eso. Bueno, y después tengo unos comentarios para Juan, pero no sé si querés responder ahora, dale. De hecho, cuando nosotros podemos hablar de diseño en muchos momentos de la historia, pero cuando hablamos de diseño como disciplina, ¿no es cierto? Hablamos del siglo XX. Y por eso estas referencias al momento moderno, que es donde lo constituyen, digamos, sí, como disciplina, bueno, tienen este origen. O sea, de las crisis económicas en Europa surge el diseño moderno. Entonces, es como el diseño surge de la necesidad, o sea, la creatividad está totalmente puesta en ese ser.
Lo que me llama a mí la atención y que tampoco, digamos, son como, por eso digo, aproximaciones, tengo que verificarlo de alguna manera, no poder redondear si es así o no, pero tengo estas primeras como informaciones y las percepciones de los diseñadores locales contrarian ese sentido. O sea, en vez de interpretar los momentos estos de dificultades o las limitantes tecnológicas, que también es una gran pregunta que me hago, ¿no? ¿Hasta dónde? Porque acá siempre se habla de la limitante tecnológica, lo que se puede hacer acá en Buenos Aires, acá en Argentina o acá en Córdoba, como si en otros lugares del mundo fuera otra realidad, que por supuesto que otra realidad, pero en algunos puntos las distancias tecnológicas son bastante salvables, pero habría como una percepción de que son un gran límite acá. ¿No es cierto? Yo tengo hay referentes, compañeros profesionales argentinos que están trabajando hace rato, o que han trabajado ya hace bastante en Italia, en España, bueno, en otros lugares, digamos, supuestamente con otras escalas, otros recursos, y cuando vos analizás esos productos, tranquilamente los podés fabricar acá, en un taller. Tenemos un revistero de Francisco Gómez Paz, premiado de la década del 90, sacados premios de todo tipo, que lo hace en Milán, y son finalmente unas piezas torneadas, cromadas, ensartadas en un tornillo sin fin, con unas patitas de hierro, y va súper interesante el revistero, ¿no? Entonces vos lo mirás, se llama Homero. Entonces vos lo mirás y decís, claro, con razón tiene un premio, pero y lo hizo en Italia. No, pero eso tranquilamente lo podemos fabricar acá. Entonces, a nivel de percepción, en ese sentido, desde esa perspectiva, los sentidos de los productores o de las prácticas, como ellos perciben esos sentidos, ¿no? Tienen que ver quizás más con esta idea que predomina, que en vez de ser como una oportunidad creativa, que termina siendo así. Porque en definitiva es como que, pasa esto, no podemos hacerlo, pero después hacen. Entonces esa dualidad Claro. es un poco en lo que estaría trabajando. Claro, que no es ni una ni la otra, capaz que son las dos cosas, ¿no? Interactuando al mismo tiempo. Claro. Sí. Bueno, y ya retomando entonces tu pregunta inicial, que en realidad quizás cuando uno lo está contando, lo estás contando medio rápido, claro, la crisis es en el 2001, hay un par de años de crisis, y por supuesto que después todo lo que sigue es un periodo de reactivación económica que da lugar al emergente. O sea, es eso, no sé si es en sí la crisis, sino la reactivación lo que da lugar a este emergente en particular, que se ha visto en otros momentos de la historia. En la década de los 80, Kogan, Leiro y Legaria hicieron misiva, ¿no? En un momento que la industria también se hicieron una experiencia de diseño donde ellos de alguna manera gestionan, o sea, ahí también hay autoproducción. Entonces, digamos, no es el diseñador autoproductor que aparece justo en este momento. Le ponemos ese nombre también en este momento, o por lo menos está definido así de algunos de otros trabajos. Yo todavía no lo tengo totalmente claro si vamos a hablar de eso o no, pero lo cierto es que digamos, es un proceso, o sea, este proceso de reactivación acompaña o se produce, digamos, de manera complementaria la búsqueda alternativa de los diseñadores para hacer trabajo profesional. Y en esta búsqueda, en este proceso, se va dando este proceso también de legitimación. Claro. Porque de alguna manera esto que va ocurriendo, de repente después entonces se arman ferias, se arman publicaciones, y se arman premios y sellos de calidad, ¿no? Que están vigentes. Claro, por eso digo, capaz que las nuevas camadas de diseñadores y diseñadoras ya lo toman como una elección en sí misma, ¿sí? Claro. Porque, digamos, hay todo un entramado
que tiene que ver también con el campo, con la formación de un campo autónomo, relativamente autónomo, etcétera, relaciones, etcétera, de distintas jerarquías que vos también nombrás porque tomás a Bourdieu. Entonces, y aparte vos lo trabajás cuando citas los distintos espacios de validación, que me pareció súper interesante eso. Entonces, está bueno como que marcar como que hay una diferencia, porque si no, parece como que los diseñadores del 2022 son los mismos que el 2001. Claro. No, Eso decía yo, como que estaría exacto, bueno también. historizar un poco más eso, ver qué Sí. pasa con eso, si al principio, si de una necesidad luego pasa a ser más tal vez una elección o Claro. no. Y Digamos. hay una cosita en particular que a mí me está como interesando ver realmente si juega un rol o no, porque a ver, que es en particular en Córdoba el sufrimiento. ¿Por qué? Porque la carrera es más tardía, ¿no? Entonces arrancan los 90, entonces todos los 90 en realidad es de formación. Los primeros egresados se insertan quizás en algunas fábricas agroindustriales y son pocos, ¿no? Pero después empieza a aparecer una masa más significativa de profesionales que están con este contexto, ¿no? Y entonces va todo como dando lugar. Pero también en que yo empecé a hacer algunas pequeñas entrevistas, mucho de esto que explican ellos de cómo consiguen llegar a la industria y de qué tipo de industria es a la que acceden para poder generar estos productos, se vinculan con toda una estructura de autopartistas que queda particularmente formada en Córdoba, si se quiere, como que tiene como su semilla, su germen, allá en la década del 50 con la IAME y todo ese boom, digamos, de producción nacional, ¿no? del modelo de sustitución de importaciones, con una fábrica, digamos, del Estado, estatal, en Córdoba, que empezó a fabricar bienes de consumo, la motopuma, los trojeros. De ahí que van quedando como talleres y cosas, van teniendo todo su vida en vuelta en un periodo muy largo, todo eso. No pretendo analizarlo, pero sí cuando estas personas refieren a las autopartistas o a los pequeños talleres a los que ellos asisten a trabajar, son talleres que vienen de esa estructura. O sea, ahí también tengo como una línea para sacarme algunas dudas. Pero una pregunta sobre esto que estás diciendo, me parece que tu trabajo es bastante revisionista, ¿no? Porque es bastante conexista, ¿no? Sí. Y si haces como bastante hincapié, no, digamos, no llegué a leer la ponencia, pero por lo que decís, si bien analizás entrevistaste a diseñadores como ya egresados, ya Sí. con emprendimientos propios. Claro, estos, en realidad yo tomo como los objetos y voy a buscar esos diseñadores y a esos diseñadores entrevisto. ¿Son diseñadores autoproductores, emprendedores o que también están insertos de alguna manera en la industria? Son, no, ¿sí? ¿Por qué? Porque los productos estos son, porque curiosamente estos productos que son legitimados en estos espacios de diseño especializados, no son productos de las industrias. Hay algunos diseñadores que están trabajando en la industria, hacen muebles, sillas que se fabrican masivos. Algunos aparecen en FIMAR, por ejemplo, que es como la más grande. Pero no sacan premios, no pasan como, están más insertos en el mercado. Claro. Entonces, estos que son los que empiezan a generar, como vos decís, un poco el sistema de legitimación, bueno, tienen estas características. Están fabricados, están producidos así. A veces los disparadores los diseñan para concursos, a veces lo diseñan porque detectan una demanda, digamos. Bueno, a ver, queremos diseñar, empezamos a ver dónde podemos insertar un producto, vemos que en los bares están queriendo importar una silla, la sillita Tolix, que no ingresa, es esa sillita de metal que ustedes han visto apilable. Y entonces empiezan a fabricar un producto sustitutivo de esa y ahí aparecen algunos ejemplos que ustedes han visto. Por ahí sería interesante ver qué huella aportan estos diseñadores de ahora con respecto a su formación o a los diseñadores previos o las camadas previas, o un poco revisando este periodos históricos que dieron como lugar digamos, al recorrido histórico del diseño industrial, ¿no? Pero
como esto, como retomar los orígenes o ver un poco ese devenir, qué toman o qué inscripciones por ahí tienen de todo ese periodo, o no sé si alguno en particular, digamos, como para entenderlos un poco más en su conformación, ¿no? Como, digamos, me parece que no es algo, sí, bueno, pasó esto a nivel histórico y después está ahí, es como, bueno, y este grupo, ¿qué, qué trae o qué porta de estos relatos de constitución del diseño o de aquellas prácticas o estos primeros, porque la verdad es que los autoproductores no son de ahora, sino que es una práctica vieja que de alguna forma se resignifica en el largo tiempo, ¿no? A partir del 2000 sobre todo, con la crisis y demás, pero bueno, ya vienen. Eh, y después también pensaba, me parecía interesante esto de lo local, esto de el limitante, lo local como un punto limitante en la producción y sobre todo en la tecnología que hay disponible, digo, y al mismo tiempo hoy cómo se revalida y cómo está la importancia por esta cuestión sostenible y demás, de la producción más sostenible, la importancia de la producción local, ¿no? Regional, digamos, eh, por una cuestión huella de carbono o lo que sea, y, digamos, en ese sentido más sostenible, pero digo, ¿qué recursos hay en el territorio, digamos, también a nivel de recursos humanos, para mayor empleo, para fomentar el desarrollo local? Digo, toda esa mirada como positiva, si se quiere, de lo local, cómo se contrapone esto otro de, bueno, la limitante, ¿no? De lo local o la limitante de la tecnología disponible y demás, que en realidad habría que ver qué beneficia más, ¿no? Igual son cosas distintas, pero digo, como se pone mucho quizás o esto en la faltante no la faltante, sino en la limitación de lo local, del contexto, cuando en realidad quizás hoy el ojo está puesto justamente en promover el desarrollo local, ¿no? Claro, sí. Más allá de lo que hay disponible o no, generar, digamos, como una trama de desarrollo de empleo. Ujú. Ella quiere hacer una pregunta. Sí. Soy de la Universidad Nacional de Avellaneda. Atrevimientos y cosas así. Sí. Hacer este comentario sin haber escuchado, sin haber pedido la ponencia y lo hago desde lo que estoy escuchando ahora, ¿no? Pero quería, digamos, hacer un aporte desde este lugar, porque lo que estamos escuchando fundamentalmente es el perfil de los diseñadores, ¿no? A partir del 2001 en un análisis, digamos, de este desarrollo emprendedor, ¿no? De diseñadores que empiezan diseñadoras, que empiezan a hacer una producción local, pero de un lugar también desde el lugar emprendedor, por la falta de empleo, por la falta de inserción. Pero quiero, digamos, aportar que hay otro giro que se produce en las carreras de diseño a partir del 2001 y que es que ante la emergencia social fundamental de Buenos Aires, empiezan a emerger digamos, se empieza a hablar mucho más fuerte de un cambio de paradigma y del diseño social. Y desde ese lugar hay algo que sucedió, digamos, histórico para el diseño, que es la creación del DISUR. El DISUR trabaja fundamentalmente en el diálogo académico de las argentinas, luego con las corporaciones universidades latinoamericanas, y en el DISUR se discute mucho el perfil, y es el DISUR que empieza a impactar también sobre las unidades en la conformación de los. Y desde ese lugar hay un impacto también en la formación de los diseñadores, no solo por el perfil, digamos, laboral que empieza a suceder, sino la propia formación. Hay nacimiento de nuevas universidades. La colega Clara Tapia también lo hemos
compartido, pero digo, hay nuevas universidades, hay nuevos planes de estudio que están muy impactados, diría digamos, hay 3 autoras que empiezan a trabajar mucho y que son también parte de estos primeros encuentros BISUR, que son Mónica Pujol, María Ledesma y Beatriz Galán, que empiezan a trabajar con el diseño social de una manera muy fuerte, y diríamos que desde el 2010, que por ejemplo, nosotros nacemos por una carrera nueva de diseño, ya estos planes de estudio son distintos y contienen ese periodo de emergencia. Y empiezan a reproducirse estos cambios hacia los centros de investigación ya preexistentes, luego transformaciones de planes de estudio. Entonces hay como toda una, digamos, yo duplicaría en 2 direcciones el análisis. Por un lado, el perfil profesional, ¿no? O esa inserción, esos cambios a nivel profesional, y después cómo esos profesionales también son productos de formación académica, que también fue modificándose. Sin duda hay algún plan del ISUR, nosotros participamos desde que del 2007. Esta Peretti estuvo antes que Claro, yo iba a decir, y Córdoba y es fue la historia del ISUR. No, pero digo, y aparte él fue presidente del ISUR, con lo cual digo, Córdoba tuvo mucha importancia. Sí. No, sí, sin duda, digamos, yo no estoy tomando tanto la parte formativa de la formación. Sin duda va a haber referencias. Particularmente estoy tomando lo que ocurre en Córdoba, pero te agradezco porque es tan bueno, digamos, tener en cuenta para el contexto más general, que probablemente lo iba como a encontrar en algún momento, pero todavía no lo estoy desarrollando. Todo esto es muy incipiente, pero ya entonces ya en este momento ya lo tomé nota y sí, sin duda algunas referencias Sí, a las cuestiones de formación van a ver, sí. porque ahora estamos justamente trabajando en eso, en cómo ha impactado en estos 15 años la red sobre la formación. Y aquí también hay que fijar, ya cortito para no... Sí, para ir ya cerrando. Hay una diferencia, está bueno, ¿no? Estas carreras nuevas que surgen a partir del 2010, más o menos como comentar, que ya tienen un perfil muy claro y carreras que ya están un poco más consolidadas, que también les ha costado consolidarse, ¿no? Y que a la vez están como un poco cristalizadas, porque el plan de estudio que nosotros tenemos es del 94 y vienen 10 años diciendo que lo vamos a realizar y no lo realizamos, ¿no? Bueno, entonces cerramos. Bien, buenísimo, gracias, gracias. Bueno, lo último, muy rápido, porque estamos ya muy pasados de tiempo, voy a hacer rápidamente un comentario a Juan de su trabajo, así ya vamos cerrando la mesa. Bueno, obviamente ya conozco igual, porque trabajamos juntos, el trabajo de Juan, pero bueno, me parece bien esto y me gusta cómo aborda las lógicas que constituyen a estos 2 circuitos orientados a la producción mayorista de indumentaria. Me parece interesante que marque estas diferencias simbólicas, económicas entre ambos espacios y a su vez sus cruces. Eso me parece muy interesante, que no es nada, ¿no?, ni blanco ni negro, sino que hay grises todo el tiempo y eso Juan lo marca bien. Yo solamente tengo algunas observaciones, voy a tratar de resumir lo más posible. Cuando vos te referís a las fuentes de inspiración, ¿no? Yo me pregunto, las prendas que circulan en espacios a los que se consideran referentes en el campo de la moda o el diseño, ¿cuáles son? Digamos, ¿cuáles son esos espacios, ¿no? Esas prendas que circulan, porque ellos los toman, vos decís que los productores de la salada o en verdad mayormente de flores, toman como fuente de inspiración estas prendas que circulan en estos espacios que se consideran referentes, digamos, en estos campos de la moda y el diseño. Estaría bueno aclarar cuáles son, digamos, qué es lo que miran, ¿no?, en esas referencias, qué es lo que intentan tomar de esas referencias. Eso por un lado. Por otro lado, lo que vos planteás, me parece interesante esto de los que vos tomás, te referís al subcampo de la gran producción de Bourdieu versus a la producción restringida, digamos.
Es un subcampo también, o sea, no diría que, bueno, sí tienen menos autonomía que el campo de restringido, pero tiene un poco de autonomía porque es un subcampo. Pero está bueno cuando vos hablas vos planteas lo creativo, digamos, o esas decisiones que tienen que ver con lo creativo y el diseño, y el interés económico por otro lado. Y estaría bueno ver justamente que Bourdieu lo trabaja en muchos estudios, especialmente en el de la firma y el costurero, que habla de esta dialéctica entre lo económico y lo creativo. Digamos, ¿qué pasa con eso? Que, digamos, está presente esa dialéctica, porque hay como todo el tiempo un tironeo entre ambas cosas. O sea, que le damos importancia solamente a lo económico, solamente a lo creativo, un poco de las dos cosas. ¿Qué es lo que pasa con eso? Digamos, eso es lo que yo me preguntaba. Y después, por último, ultimísimo, vos tomás, cuando trabajás sobre estos sentidos atribuidos al diseño desde los actores, vos bien lo decís que es desde los actores, a partir de las entrevistas que hiciste, yo pensaba que es algo que se estuvo hablando ya en la mesa anterior, ¿no? Que bueno, que nombró Helga, creo que se llamaba, nombró también a Mancini, y esto de los distintos esto del diseño para todos y los distintos usos y prácticas del diseño, me parece que justamente, digamos, está bueno, o sea, tu trabajo específicamente da lugar a eso, porque no estamos hablando en muchos casos de un diseño profesional, sino un diseño que puede ser, como vos lo decís, tal vez más intuitivo o otro tipo de diseño que tiene otras características, pero que a su vez es discutido por la academia y el diseño profesional, esto si es un agregado, si ese aporte de valor, si es agregarle no sé, lo rediseño, le agrego un detallecito, un bordadito, y eso, y ya está, es un objeto de diseño. Por ejemplo, esto plantean muchos diseñadores o diseñadoras, digamos. ¿Qué pasa con eso cuando ese diseño justamente que se ha ido también adquiriendo visibilidad y saliendo en los últimos años, últimas décadas, del espacio más restringido de la academia y teniendo otros usos, incluso en TikTok, en Internet, etcétera? Digamos, ¿qué pasa con esa apropiación, digamos, de ese diseño y qué pasa con eso en relación a lo que planteamos un poco antes, que es el campo más disciplinar, más profesional? Digamos, cuáles son las diferencias o de qué forma se vincula con el diseño académico. Eso era lo que yo preguntaba o comentaba en relación a tu trabajo, que me parece que está bueno profundizar por ahí. Bueno, no sé si me querés responder o si ya no hay tiempo, o bueno, o rápidamente, o si lo haces en 3, 2, 1. Bueno, voy a tratar de hacerlo, no sé qué nombre, una respuesta express, digamos. No, si no querés no hace falta. Sí, no puedo, hay cosas hay cosas que da para después seguirlas pensando porque están muy buenas. Sí, el tema de las fuentes de inspiración, sí, no sé si es, ahora es un término que yo había elegido y demás, no sé si es el mejor. En el caso de la salada es más fácil hablar de eso porque no todo en realidad, pero una buena parte termina siendo un poco unipersonal, digamos, donde el feriante no siempre fabrica de todo porque siempre hay tareas que se terminan tercerizando, principalmente lo que es la costura, pero no exclusivamente, pero donde ocurre más de que por ahí o va a un shopping o va a determinados locales. Apareció en una de las entrevistas, no creo que sea el único caso, pero una entrevista parece explícito de visitar, por ejemplo, locales de Zara. A veces no son espacios, a veces son espacios concretos, ver vidrieras, ir a locales de marcas más reconocidas. También dentro del diseño a veces son marcas que son más conocidas, pero son discutidas también, ¿sí? Sigue Claro, siendo por eso diseño. estaría bueno Sí. eso como vos, tal vez en una nota al pie o explicitar a qué te referís con eso, porque cuando decís, no sé, los referentes, hay también un canon que existe, que obviamente ese canon también se puede discutir, es discutido y va modificándose todo el tiempo, pero digamos, existe un canon, no sé, cuando no sé, la última BAF Week que fui, se sigue llamando a Churba, a, no sé, a la misma, no sé, Cora Gropo, perdón, y un montón de personas, digamos, que forman parte de un canon que obviamente se ha ampliado y se ha discutido y no es que sigue vigente tal cual en su momento, pero bueno, que evidentemente sigue activo porque sigue pasando. Entonces, digo,
pensar un poco eso, cuando vos te referís a estos referentes de la moda, como Sí. o si no, refrasearlo de otra manera, pero Sí. cuando te referís a estos referentes de la moda y del mundo del diseño, ver cuáles son. ¿De qué estamos hablando? De Zara, de Cosiuco, de Churba, venido a menos, pobre Churba, pero digamos, ¿de quién estamos hablando ahí, digamos, para entender bien cuál es esa referencia y cómo modula en la producción de esos tipos, digamos, de la salada o de flores? Eso. Sí, hay términos sí que quiero revisar también, bueno, y esto pasó mucho, bueno, unos fuentes de inspiración, otros pueden ser espacios, la verdad es que para feriantes son espacios referentes, se puede Claro, discutir pero el decir término, eso tal sí, vez, ¿no? Para totalmente. ellos son espacios referentes, no vos Que darlo como un sí, espacio de hay un error referencia. para mí que puse se consideran y tendría que haber tachado el C y poner que estas personas Ahí consideran, va. sí, eso por Eso. un lado. Después podemos pensar también, yo creo que ya antes se podía discutir, pero especialmente con la pandemia, la idea de espacio también, porque esto, el trabajo de campo en la ensalada se hizo previo a la pandemia, pero a veces no son espacios físicos en el sentido de que ven revistas, Claro, ven o la en televisión. Pinterest o lo que fuera. Sí, Pinterest Bueno, también aparece en claro. Flores. En el caso de el paseo de compras de la salada es un poco más esto, que a veces no sé si te dan nombres específicos, sí nombres de marcas. En el caso de Flores, aparecen incluso, bueno, no en todos los casos, pero hay marcas que tienen diseñadoras contratadas y por ahí te lo nombran a Churba, no como, capaz más como lo de lo que no se sigue tanto, ¿no? O hablan marcas de, bueno, no se hace tanto esto, pero incluso aparecen como referencias de lo que no son, que es interesante eso también. Habría que ver bien qué entendemos por diseño profesional, en el sentido de un diseño especializado y capacitado, está presente en Flores, restringido por las normas que se les imponen, que son personas que trabajan para realizar determinadas tareas, Claro. que piensan creativamente de una manera tan libre, pero es interesante para pensar. Aparecen, quizás no tanto como en otras épocas, la pandemia limita, Instagram en algún punto limita lo que es el viaje de producto, que de todas formas se hace en varias de estas empresas. Suelen mirar incluso en estos viajes, una diseñadora comentaba, no es que van a desfiles y demás, sino que van a marcas reconocidas en otros países que capaz consideran que tienen más variedad, pero miran esto, aparecen, hay cosas que tengo que sentarme y volver a ver las entrevistas y de grabar unas cuantas entrevistas también, pero aparece mucho también la idea de prendas que son copiadas en cuanto al estilo, pero capaz se hacen en otras telas, por ejemplo. Eso Claro. apareció y aparece internamente también esto que algunos emprendimientos o algunas marcas o algunos agentes hacen con el viaje del producto o viajando afuera, a veces pasa incluso internamente dentro del mismo circuito, digamos. Muchas veces dicen, no, vi esta prenda que se nos ocurrió a nosotros en otra tela, en una calidad un poco mejor, tantas cuadras atrás, digamos, en otro espacio que dentro de Flores tiene otro tipo de significaciones, pero está dentro del mismo circuito. Sí, es interesante, hay cosas que son para seguirlas elaborando y bueno, fue un trabajo que reconozco fue escrito un poco en la vorágine de terminar tesis y maestría, pero ya quiero empezar a analizar datos que producí recientemente o que tuve acceso recientemente, pero sí, están... Sí, cosas para eso, nomás para tener en cuenta, Sí. como que capaz que te sirve un poco Totalmente. dar ahí un poco más firme. Sí, da para pensarlo mucho, es muy interesante. Sí, no sé cómo responderlo sintéticamente. No, puede ser. No, para mí es el tema principal y entré a estas temáticas y por la salada terminé en estas jornadas, digamos. Como que primero es larga la historia, pero bueno, primero surgió el interés por la salada y después empecé a incorporar más lecturas específicas del diseño que no sean Bourdieu, que en realidad Bourdieu habla más de cultura en general. Sí, una cosa es el interés a nivel peso, posiblemente tengo un peso muchísimo mayor y una influencia en prácticas cotidianas mucho mayor que otros emprendimientos más consagrados, digamos. Por algún motivo, a nivel de buscar antecedentes, muy pocos lo hacen desde la indumentaria, el diseño, la moda o incluso el consumo. O sea, hay muy pocos trabajos académicos, por lo menos, que hablen de la moda describiendo una prenda, por lo menos. No así, bueno, el libro de Sebastián Hacher, Sangre Salada, está muy bueno, lo leí. Hay cosas incluso de que desde la práctica uno podría darte en metodología como un ejemplo de una etnografía, aunque el trabajo no se autodefina de esa manera. Pero a mí me gustó mucho. A nivel de investigar o estudiarlo, se encontraron pocos trabajos que lo aborden desde lo que es el diseño o lo que es cómo está pensada una prenda, digamos. Lo elabora desde otros enfoques. Hay cosas que es para pensarlas mucho, pero sí, salgo a la calle y hay marcas que como las conozco, las identifico en la calle y se originaron en la salada, digamos. No sé si son tantas, no sé si son tan conocidas como marcas. Uno reconoce la prenda por algunas cuestiones propias. Da para pensar bastante, pero sí, a nivel presencia de
uno va de viaje y encuentra muchos negocios o en gente, marcas que por lo menos en la Salada están presentes. Sí, a veces hay marcas que son originarias de Flores y para expandirse también abren locales en la Salada, que es otro tema interesante, que es después de identificarlas, dónde se originaron, por qué, a veces es más fácil, a veces no. Pero sí es un tema para pensarlo mucho y para refinarlo un poco más, o sea, es interesante. Habría que discutir también qué es canon y qué no es canon. Una cosa es la práctica. Por eso digo, vos abriste Sí. más que cerrar, se Sí. lleva a otra. Que da para Y pensar. qué es canon, aparte, según Sí. qué lugar también, ¿no? Porque hay Exactamente. distintos cánones también. Pero bueno, muchas gracias, Juan, Gracias gracias, a ustedes. Silvia, gracias.